La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, desde el año 1986, trabaja en defensa del sector, conformada por profesionales farmacéuticos que poseen una trayectoria de gestión fomentando el desarrollo y el progreso, perfeccionan la legislación en lo que atañe a la actividad farmacéutica, asumen el compromiso de propiciar la formación de nuevas entidades y el mejoramiento de las farmacias como herramienta fundamental de la seguridad social. Nos encontramos en la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias. Vamos a hablar con su vicepresidente segundo, el señor Alberto Ruiz. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Muy bien, una federación que tiene presencia a nivel nacional, realmente federativa. Sí, es cierto. Estamos integrados por representantes de todas las provincias. Tenemos 30 cámaras asociadas a nuestra federación y la conducción está en este momento a cargo del presidente de la Cámara de Farmacias de Corrientes y el resto de quienes integramos el Consejo Ejecutivo y estamos en la conducción actualmente, somos todos del interior. Que esto es muy bueno, ¿no? Porque cuando uno tiene que hablar del interior, sabe que las necesidades van cambiando, los requerimientos, las formas de vivir van cambiando. Y cuando la federación tiene tanta representatividad en el interior del país, es bueno porque sabe cuáles son las necesidades. Todo de ello, sin descuidar, por supuesto, a las cámaras de la zona capital federal y conurbano bonaerense. En estas federaciones, como decía al principio, estamos todos representados. Y en este mix de realidades, en algunos casos totalmente distintas, se plantea la situación de la farmacia de todo el país. Porque no es lo mismo lo que se está viviendo en los extremos de nuestro país, provincias como la que yo represento, la provincia de Misiones o el mismo sur, la Patagonia, con la realidad de las grandes urbes. Ajá, claro, exactamente. Tenemos cosas en común, sí, bastante, digamos, con incidencias importantes en cuanto, por ejemplo, a la rentabilidad de las farmacias, que no difieren mucho en la zona, pero, sí es cierto, tenemos también particularidades que hacen de que tengamos que contemplar todas estas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es la particularidad que se puede vivir en la provincia de Misiones o tal vez en el sur de nuestro país? ¿En qué cambia la necesidad, Alberto? Bueno, en principio nosotros, al ser una provincia limítrofe, tenemos mucha afectación con respecto al precio de los medicamentos de nuestra provincia y en los países vecinos. Misiones está rodeado en un 90% por países limítrofes. Tenemos a Brasil y a Paraguay ocupando los límites de nuestra provincia. Y depende de cómo estemos, depende por estaciones o por meses o por años, la diferencia de precios y la diferencia en el cambio, en la cotización de nuestro peso con respecto tanto al guaraní como a la moneda brasilera, tenemos incidencias importantes, ya sea por economías que se pueden llevar a la práctica comprando en los países vecinos o inclusive, como ocurre en este momento, una especie de invasión de potenciales clientes que se acercan a nuestro país a comprar. Ajá. Que en algunos puntos debe beneficiar o en algunos... es cierto, y esto es cíclico, va cambiando, sí. Pero también tenemos que hacer hincapié en cuestiones que nos afectan, así como hablamos de la cotización y de los supuestos beneficios que nos puede traer poder vender porque nuestra moneda en este momento resulta favorable al comprador extranjero. Tenemos la invasión de productos medicinales, por
supuesto ilegales, pero que en la práctica lo vivimos a diario, porque en las calles de nuestras ciudades importantes o en las localidades del interior de la provincia tenemos productos que no son de fabricación nacional, que no están suficientemente legalizados, pero que se venden continuamente. Ahora, qué peligro para la gente del interior, ¿no? Por supuesto, y eso lo venimos denunciando desde siempre. Últimamente nos han acompañado las autoridades provinciales con alguna rigurosidad en cuanto a inspecciones, pero evidentemente no alcanza, porque es hasta cultural el tema del consumo de medicamentos fuera de la farmacia, que nos sentimos, la verdad, afectados. Muy perjudicados. Ahora, pasó distinto, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, con la implementación de la ley, donde los medicamentos solo se pueden vender, pueden ser expendidos en farmacias. A partir de allí esto cambió mucho, hubo un control bastante importante, ¿no? Sí, es cierto, así es. Y por ejemplo, si hablamos del sur del país, hay otras necesidades que no tienen nada que ver, por ejemplo, con los países limítrofes, ¿no?, con respecto a los medicamentos. ¿Cuál puede ser la necesidad más urgente allí? En realidad, más que necesidad, yo diría la afectación en el rubro farmacias. Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, a través de un convenio colectivo de trabajo, sueldos diferenciales en el sur. Ajá. Se pagan sumas más altas que en el resto del país. Sin embargo, el precio del medicamento es uniforme para todo el país. Es un precio fijo, uniforme. Si bien es cierto, la ley no habla de precio único, sino precio sugerido. Sí. En el rubro de la seguridad social, en la práctica se maneja con una sola lista. La lista la emiten los laboratorios, laboratorios medicinales. Nosotros no somos formadores de precios y vale el mismo producto, el mismo precio tanto en Capital Federal como en Ushuaia. Sin embargo, los sueldos que nosotros, los propietarios, los empresarios farmacéuticos pagamos, son mucho más elevados en la Patagonia. ¿Debería existir un precio único? En verdad, nosotros venimos luchando para que la realidad de los sueldos sea acorde a cada región. Tampoco podemos pretender de que el medicamento aumente en una determinada zona, porque afecta a la población en general. Lo que sí decimos de que nos parece excesivo el plus que debemos pagar en la Patagonia. Que uno piensa, bueno, en el transporte, ¿no?, que las cosas tienen que llegar en tiempo y forma, pero bueno, tal vez no sería tanto como para que exista esa diferencia de precio. Exactamente, sí, es muy elevada la diferencia. Alberto, usted es vicepresidente segundo de la Federación y está en este momento discutiendo paritarias a nivel nacional. Sí, efectivamente. Vamos a hablar de las instancias de estas paritarias. Bueno, hemos comenzado en estos días, la semana pasada, las primeras negociaciones con los gremios que participan en la paritaria. Es un poco complicado explicar la letra chica de quiénes son los que participan, pero lo podemos dividir en zonas. Hemos iniciado las negociaciones en 2 mesas paritarias, una en la provincia de Córdoba, donde está representado el gremio y cámaras y colegios de la provincia de Córdoba, por un lado. Buscamos de que sea en un ambiente con la menor tensión posible, con comprensión de ambas partes, como para tomar en cuenta algo tan sensible como es el sueldo del empleado de farmacia. Lo vamos logrando, tal es así de que en una primera reunión, como casi nunca ocurre, ya hubo un principio de acuerdo, con un acta donde el empresariado se compromete a abonar durante el mes de marzo una suma a cuenta de futuras paritarias, un anticipo, para que el sector de empleados vea la buena voluntad de parte de los propietarios y del empresariado de las farmacias. Esto, perdón, Alberto, ¿no?, que te corté.
Hoy se discute paritaria desde otro punto de vista. Hoy no es esa batalla, ¿no?, que van tironeando, sí, sino que hay mesas de diálogo donde se consensuan distintas ideas y se puede llegar a un acuerdo. Sí, yo creo que es fundamental el ánimo, el espíritu, las intenciones. Sí. Nosotros en las reuniones donde participamos, desde siempre, desde que comenzamos esta actividad, lo que buscamos es llegar a un acuerdo. Por supuesto, cada uno defiende su sector, como debe ser, ¿no es cierto?, pero con el ánimo de acordar, no con el ánimo ni de entorpecer, ni de buscar algún resultado como para salir victorioso. Yo creo que el éxito de las paritarias es una buena negociación donde nos levantemos conforme las dos partes. Donde uno se puede poner en el lugar del otro, ¿no?, en algunos aspectos. Por supuesto, nosotros basamos nuestra actividad en la buena relación con el empleado. Sí. Es fundamental. No es una actividad personal donde el propietario o el farmacéutico está solo en la farmacia. Claro. Siempre necesita del auxiliar, por supuesto del director técnico farmacéutico, pero necesitamos de todos los integrantes del equipo y tiene que funcionar precisamente como un equipo. Sí. Mal podríamos participar en una negociación paritaria buscando ventajas que a la larga o a la corta van a incidir en la relación, ¿no es cierto? Sí, que no es bueno para nadie porque no se puede mantener a largo plazo si uno realmente quiere algo de prepo, ¿no?, por decirlo de algún modo, no tiene consistencia. Sí, y hemos encontrado en nuestros interlocutores también la misma intención. Ajá. Y con el correr del tiempo y a través de la experiencia de varios años que llevamos en estas negociaciones, nos damos cuenta de que tenemos que juzgar las intenciones, y las intenciones del representante del empleado de farmacia nos dan la razón de decir tenemos que escuchar cuál es la realidad. Lo que nosotros pretendemos es de que ellos también vivan lo que pasa con la farmacia negocio, la farmacia comercio, la farmacia sanitarista también, pero que entiendan que mal podemos acordar un sueldo que a los pocos meses no lo podamos pagar. ¿Y entonces la dividieron en los sectores de...? Sí, ya está dividido esto desde hace varios años. Hay varias provincias que tienen convenios específicos. Ajá. Por ejemplo, Mendoza tiene su convenio, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal y el conurbano bonaerense, y después el resto del país a través de otra federación que representa a los empleados de farmacia. Es decir, que hay que discutir varias paritarias. Hay que discutir varias paritarias, exactamente, sí. Pero como les decía, y en esto tenemos mucha fe y mucha confianza, porque las peleas siempre surgen, sí, las dificultades están, las exponemos, tratamos de que sea con mucho respeto, sin herir susceptibilidades, pero con el objetivo de que acordemos. Claro, el espíritu del entendimiento, ¿no?, de ambas partes. Exactamente, así es. Así es. Es decir, que están conformes, Alberto, ¿no?, con todas las conversaciones hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy sí, hay algunas que todavía no las hemos iniciado, pero bueno, estamos en carrera. En plena discusión, perfecto. Muy bien, estuvimos en la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, como siempre, gracias por abrirnos las puertas, gracias por atendernos de la manera que lo hacen y por explicarnos de este modo tan claro a la audiencia qué es lo que hacen día a día y cuál es el trabajo de la Federación. Bueno, les agradezco la visita y como siempre decimos, la Federación abierta, y ustedes nos son muy útiles para poder transmitir lo que ocurre en el día a día en esta institución. Gracias, Alberto, un gusto. Buenas noches.